de inmediato por uno de los invitados, diputado Walker. ¿Qué pasa con el acuerdo de los llamados mínimos comunes? Llevamos 10 días escuchando de un acuerdo, de los mínimos comunes, de una renta básica universal que supuestamente era urgente y todavía no le entregan la propuesta al gobierno. ¿Qué pasa? Por supuesto que es urgente. Yo espero que podamos tener nota. renta universal de emergencia el 30 de mayo, que 15 millones de chilenos estén recibiendo esta renta universal de emergencia, que supere la línea de la pobreza, que vaya más allá del IFE para el 100% del registro social de hogares. Y esa fue, Connie, la gran conclusión del cónclave que tuvimos ayer, liderado por la presidenta del Senado, Yarna Proboste, y eso hay que traducirlo en números, y eso hay que traducirlo en fuentes de financiamiento. Porque de eso es lo que se está haciendo en este minuto. Exactamente. ¿Y mañana le van a entregar esa propuesta al gobierno? Darle forma con fuentes de financiamiento concretas para poder sustentar lo que estamos proponiendo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que priorizar la renta universal de emergencia, también el apoyo a las pymes, por supuesto, y eso tiene que reflejarse en el pago de la renta universal el 30 de mayo. ¿Pero eso va a ocurrir mañana? Yo espero que esta semana, no podemos demorarnos más. Pero esto es un problema, diputado Walker, disculpen, ¿cuantitativo o cualitativo? ¿Es que están números más, números menos? ¿O faltan temas que meter para tener un acuerdo de mínimos comunes? Ayer se acordó, Matías, que se va a priorizar en la agenda la renta universal de emergencia. Esa es la tarea número 1, que en mayo los chilenos puedan recibir esta renta universal. A mí me da lo mismo el nombre. Lo importante es que podamos recibir... ¿No le importa que se llame IFE ampliado? Me da lo mismo. El problema es que la gente ha tenido mala experiencia con el IFE porque ha sido muy focalizado y muchos han quedado afuera. Por eso es mejor hablar de una renta universal, pero da lo mismo. Yo creo que la gente lo que espera, independientemente de quién lleve la firma del proyecto, es que podamos tener una renta universal el 30 de mayo. ¿Cuáles son los dos requisitos? 100% al registro social de hogares y por sobre la línea de la pobreza, que es más que el IFE. Diputado Undurraga, ¿qué distancia tiene eso que acaba de poner, los dos condiciones, digamos, 100% de registro social de hogares y la línea de la pobreza? Bueno, ¿Cuán distante está lo que estaba proponiendo el gobierno? No, es que más que lo que estaba proponiendo el gobierno, nosotros esta semana nos reunimos los presidentes de partidos de Chile Vamos, los jefes de bancada, tanto del Senado como de la Cámara, y nosotros acordamos como Chile Vamos también llevar una propuesta, o sea, no ser efectivamente el buzón del gobierno en relación a estas materias, sino aprovechar de este hito que es tan importante y tan relevante para el país, de rearticular finalmente Chile Vamos, no en contra del gobierno ni en contra de la oposición, sino en favor de la gente. Y desde ese punto de vista nosotros también estamos trabajando las materias, nos hemos juntado durante los últimos 5 días con nuestros centros de estudio, con grupos de interés, etcétera, para poder plantear una propuesta que sea seria y alcanzable. En la materia, bueno, y el presidente de la República... ¿Qué diferencia tiene con la propuesta que está pensando la República ya señaló que para él el 100% era algo alcanzable. Digamos. Pero hagámosla simple. Monto y plazo. Si es una persona, estamos hablando de 176.000 pesos en vez de los 100.000 pesos del IFE. ¿Cuánto cuesta eso, Matías? 3.000 millones de dólares mensuales. Hay una diferencia de aproximadamente 800 millones de dólares entre la propuesta del gobierno y la oposición. No estamos tan lejos, Francisco. Es un 76%. Y por lo tanto, yo creo que es absolutamente posible. Todo depende de hasta cuándo también, porque esa otra pregunta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuánto plazo le pregunto? Yo digo por lo menos hasta agosto. Yo digo, por lo menos pasemos agosto. El otro día... Pero hay quienes en la oposición hablan de diciembre, pues, diputado. Y Renovación Nacional también ha hablado hasta diciembre, ojo. No. Yo digo, por lo menos, Gonzalo Fuenzalía me lo dijo ayer en un programa, da lo mismo. Yo digo, por lo menos hasta agosto. Por lo menos pasar agosto con una renta universal de emergencia. Y espero que podamos alcanzar un grado de inmunidad importante que nos permita acotar eso a ese mes. Diputado, con los montos, para que comparemos, como dice Matías, ¿cuán lejos estamos? Porque parece que hay un acuerdo en cuanto al 100% del registro social de hogares. Que 100% dije, eso significa más o menos el 80% de la población. Exactamente. Hoy día igual alguien sostuvo en la oposición que están tratando de que sea el 90%. Y que alcance al 90%. De toda la población, sí, que es distinto al 100% del registro social de hogares. Lo que pasa es que hay que explicar eso bien. Sí. Ayer en la reunión que presidió Yarna Proboste también se abordó ese tema. Sí. Fue una reunión muy interesante porque había dirigentes sociales, mucha gente que dio también su opinión y que aportó, alcaldes, personas que han estado en contacto, por lo tanto, esa visión también hay que verla.
tener en cuenta que no solamente la gente que está en el registro social de hogares, hay gente que queda fuera del registro social de hogares que también tiene necesidades. Y ahí entonces donde se propuso la idea de alcanzar el 90% de la población. A eso la presidenta del Senado dijo que había que transformar estas ideas que se habían dado a una propuesta concreta y ponerle los números. Ahora, yo creo que tú partiste diciendo están bastante atrasados. Yo creo que aquí hay que reconocer que la mesa que ha instalado la presidenta del Senado es muy importante, relevante y que se está ayudando al gobierno. Aquí no es que nosotros como oposición estemos atrasados, yo creo que el que está muy atrasado es el gobierno, que ha sido extremadamente tacaño en dar las ayudas oportunamente. Para cerrar la cifra, Natalia, es plazo y monto que ustedes van a proponer como partidos de nosotros estamos estudiando algo que tiene que ver con la línea de la pobreza en base 4. En base a 4 integrantes, sí, correcto, y por lo tanto serían 464.000 pesos más aproximadamente. Menos, pero todavía la cifra exacta no la tenemos porque cuando la tengamos se la vamos a comunicar primero al gobierno, que es lo que corresponde, digamos. Y aquí no es un juego quién da más o quién da menos, digamos, sino es cómo además nosotros generamos la recaudación posterior, que es una conversación además muy bien diseñada, no solamente por el Ejecutivo, sino también por ambas mesas de la Cámara y del Senado, en términos de primero pongámonos de acuerdo en el gasto y después veamos qué salimos a buscar para financiar ese gasto. Desde ese punto de vista, 3-4 meses amarrado a la situación de pandemia, nos parece que es lo correcto. No es solamente lineal en 90 días o 60 días o 160 días, sino es amarrado a la condición de pandemia. Natalia González. A ver, yo creo que todos tienen el mismo objetivo, ¿no es cierto?, que es ir a ayudar a las familias. El punto es hacer una propuesta que sea responsable y que sea razonable, porque este no es el único desafío que tiene el país. Cuando logremos superar esta pandemia y estemos por ahí por los meses, esperemos de septiembre, octubre, ya con la población casi por completo vacunada, ¿no es cierto?, uno ahí va a tener desafíos enormes en términos de recuperar el empleo, de capacitar a una serie de personas que probablemente no va a recuperar nunca su empleo, porque aquí también había un aceleramiento, ¿no es cierto?, lo que se le llama la cuarta revolución industrial. Tú tienes que asignar después recursos justamente para reconvertir a esas personas, para programas de formación y capacitación y para emplear a ese millón de personas que todavía no ha recuperado su empleo. Entonces, ¿y esta propuesta que están hablando, te parece irresponsable? Me parece excesivamente cara, porque cuando uno mira los cálculos, cuando uno habla de la línea de la pobreza, en general la política social, cuando se fija la línea de la pobreza, como bien decía Francisco, va decayendo, ¿no es cierto?, ese monto según los integrantes de la familia. Por lo menos el proyecto que está ingresado en el Congreso y que ya han ingresado algunos parlamentarios de oposición, pone ese monto como un monto establecido, no es un monto que va decayendo, ¿ya? Y por lo tanto, estos 176.000 y tantos pesos, ¿no es cierto?, por 4, por hasta septiembre, octubre, incluso hay candidatas de la oposición que han planteado hasta diciembre, ¿no es cierto?, esta renta básica universal, te lleva a un costo que es del orden del 19% del PIB. Es el doble del gasto social del año 2019. Entonces, yo lo que invito en el fondo a todas las fuerzas políticas a considerar es que este no es el único esfuerzo que Chile va a tener que emprender. No es el único esfuerzo. Por cierto, es muy importante, pero después nos vamos a tener que hacer cargo de un grupo de personas que están desempleadas, que no están capacitadas para los nuevos empleos que posiblemente van a estar. Y a esto tú le sumas toda la incerteza por la que Chile está atravesando con un proceso constituyente. Toda la incerteza, el diputado a lo mejor se va a enojar conmigo, pero hoy día el Congreso también es una fuente de incerteza con una serie de proyectos de ley, por ejemplo, tributarios, en los que no tiene iniciativa, que también de cara a la inversión, eso también la ralentiza. Entonces, pongamos todas las cosas en la juguera y hagamos propuestas que sean viables, que sean manejables para que el próximo gobierno, sea del color que sea, pueda enfrentar las necesidades a las que va a tener el país. Vamos a tener una clase media más menguada, porque muchas de esas personas van a pasar a una condición de vulnerabilidad y tenemos que tener recursos para enfrentar esas carencias. Francisco Vidal, ¿está el ambiente, sobre todo veniendo de elecciones ahora muy pronto, como dice Natalia, de poner todo en la juguera, poder medirlo con tranquilidad, con mesura, hacerlo bien, pero sin cometer irresponsabilidades? Es que tienes que combinar hacer las cosas bien con la urgencia de las personas. O sea, esto no puede demorar 15 días más, porque los datos son muy importantes. El último informe habla de 7 millones de hogares en el registro, que representan 15 millones, que es el 80% de la población. Sí. Esa gente no puede esperar más.
lo que no significa hacerlo burdamente. Yo tengo una duda con respecto a la línea de la pobreza, si fuera lineal, pero si es como se mide la línea de la pobreza, No es lineal. ya, por eso te digo. 4 integrantes son 464 mil Ya. pesos. Eso es lo mismo que Claro. No está en la 170 propuesta. por 4. No, No, po. un integrante son 170 mil pesos. Claro, yo creo que eso es un avance Sí. y yo creo que ahí vamos a tener acuerdo. No he visto a nadie en contra de una renta para el 80% de la población. No, pero las candidatas Rincón y Narváez propusieron 500 y 600 pues ya mil pesos hasta estoy dando diciembre. mi opinión. No, sí, pues, pero estoy diciendo que tú dices nadie ha propuesto. Bueno, yo discrepo de una cifra de bien. 500 mil pesos. Ok. Ya, para hacerlo clarito. Importante. ¿Ya? Pero eso era Y- por hogares, no era individual. por hogar. Sí, pero, Ahí hogar. empezó la letra chica. Claro. pero te fijas que estamos Pero cerca. entre los 464 y los Aquí- 500, claro, claro, estamos cerca. Pero yo creo que no lo es por persona. fundamental, que aquí tenemos dos parlamentarios, es que esto sea rápido. A ver, pero también tiene que ser... no sí, ha pero terminado. una cosa por lo Tocayo. rapidez. Nada más tocayo. Ya. Una cosa por la rapidez. Si nosotros lo hacemos y lo cerramos esta semana y es decreto de ley esta semana, ustedes nos van a decir que estamos manejando las elecciones. Bueno, pero que... Pero si es verdad, pues, hablemos las cosas en castellano para que la gente las entienda. Francisco, ¿quiere decir Pero que están ayer se entregaron ralentizando? 17.000 No. títulos de dominio, o se Pero anunció mira, eso y nadie ha dicho eso. cuando los Bueno, partidos y es sospechoso. políticos No puede estamos- detenerse el funcionamiento Cuando del estamos los gobierno. partidos políticos en el 2% de confianza y credibilidad, y Y solo el le Congreso ganamos en a un los 8. narcotraficantes porque no aparecen en la encuesta, precisamente esa lógica es la que distancia a la gente. Oye, perdóname, ¿cómo yo le voy a decir a un compadre que está con hambre que no voy a legislar esto después de la elección para que no se interprete? Estamos conversando con la oposición, hemos conversado con Matías más de 3 veces durante estas últimas 2 semanas. Así Nos hemos es. reunido en privado, sin hacer cocina de ninguna especie como le temen, sino que dialogando. Los equipos técnicos, como dice Paulina, están trabajando en las propuestas. ¿No hay algún manejo de que esto, si lo hacemos antes de las elecciones o lo hacemos después de las elecciones, para que no se es vaya a la decir? picantería ¿no? misma. No, para No, nada. pero lo importante aquí es sacar las cosas como Yo leí, correspondan. yo leí por ahí que había gente de la oposición que decía que no había que, entre comillas, salvar al gobierno de Sebastián Piñera antes de las elecciones. Pero Y no con estamos en una eso. Pero nadie cosita está para en cerrar esa nomás. lógica, Ya. yo creo. Que a mí De me la gustan los gente que está datos. en la mesa Fíjate que, conversando no sé está si en otra leyeron lógica. ustedes la tercera de ayer, el estudio que se hizo sobre el registro social de hogares. Voy a dar 2 datos, pues no es que me impresionaron, pero me constataron. Fíjense que por hogar, los 15 millones de chilenos y chilenas que están en el registro tienen un ingreso levemente superior a 500.000 pesos. Por hogar. Y si aplicas la mediana, es 337.000 pesos. Exacto. Si tú tienes un universo de 7 millones de hogares, vaya a la mitad, hay 3,5 millones de hogares cuyo ingreso familiar es inferior a 337.000 pesos. A esa gente hay que ayudarla lo más rápido posible. A esa gente Isabel hoy día Pla. se le Por está supuesto. ayudando. ¿Ah? Sí, no, yo creo, fíjate que hay algo que es bien importante, que es, yo creo que era una buena noticia que el gobierno, ¿verdad?, y la presidenta del Senado, que el gobierno y el Congreso hayan tomado la decisión de dialogar y de buscar un acuerdo en temas que son urgentes. En eso estamos todos de acuerdo. Había un clima muy confrontacional hace 10 días y esa decisión cambió ese clima y lo mejoró, ¿verdad? Lo que me preocupa es que se mantenga primero la buena voluntad de entender que esto es la búsqueda de un acuerdo, ¿verdad? Que van a haber diferencias, por supuesto, entre la oposición, ya las hay, y el gobierno, pero que se mantenga la voluntad de que se va a buscar un acuerdo y que ese acuerdo se traduzca en una iniciativa, la renta universal o el IFE o le llamemos como le llamemos, pero que sea una iniciativa estudiada. Tú le preguntabas recién a Pancho Vidal si tú crees que está el clima para efectivamente proponer y sacar adelante una política pública bien estudiada, seria, financiada, etcétera. Esta Yo semana. en algunos momentos de la semana creo que no está el espíritu, o sea, no sé hasta dónde va a durar, ¿verdad?, este espíritu de orden, de unidad, de tranquilidad, de dialogar con los datos en la mesa, o se va a imponer el espíritu que, desgraciadamente, Matías y Pancho y los representantes de la oposición que están aquí, que es el que se ha impuesto en el último año y medio, que es que un sector de la oposición, que es el que grita más fuerte, Partido Comunista, Frente Amplio, ¿verdad?, cuando algo no le gusta y no le gusta dialogar, entonces acusa el diálogo de cocina, califica de traidores a los que alcanzan acuerdos con el gobierno, y eso creo que sería muy negativo, no para la oposición, no para el gobierno, sino para los chilenos que están esperando esa renta universal o ese IFE ampliado.
Diputado Walker, justamente cuando se anunció este acuerdo, cuando vimos a Yasna Proboste y también la mesa de la Cámara de Diputados en el Palacio de Gobierno, aparecen ustedes, un grupo de diputados, como por el lado, metiendo un proyecto de ley precisamente para establecer una renta básica universal. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué se metieron en eso? ¿Era como aguarle la fiesta o aguarle el acuerdo? Todo lo contrario. A lo que está ocurriendo entre los poderes del Estado. Todo lo contrario, Connie. Se trataba de apoyar lo que estaba haciendo la presidenta del Senado, pero ampliarlo. Porque fue muy importante. Ayer, en el cónclave de la oposición, incluso participó el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Si los únicos que se excluyeron en la práctica del cónclave de ayer fue el Partido Comunista, que no quiere ningún acuerdo y se restaron también del acuerdo por la nueva Constitución. Hay que decirlo, pero Yasna Proboste ha liderado un esfuerzo muy amplio. Y lo que hicimos en esa propuesta fue la misma que hicimos con Jimena Rincón el 24 de marzo. Y hay que recordarle a la gente, si esta propuesta la hicimos en abril del año 2020, cuando comenzó la pandemia, antes del bono COVID de los 45.000 pesos, antes del IFE nos dijo si estábamos de locos. 65, nos dijeron que IFE estábamos 65.000 locos. Bueno, pesos. qué bueno que ahora estemos todos de acuerdo que tiene que haber una renta universal de emergencia. Y Natalia, yo nunca me voy a enojar contigo, pero sí voy a discrepar. Porque lo responsable, al contrario de lo que tú dices, es proponer fuentes de financiamiento. Mira, estamos de acuerdo que Chile está en condiciones de emitir deuda a tasas muy bajas en los mercados internacionales. Tenemos un espacio para generar deuda. Tenemos un espacio para terminar con exenciones. Nosotros propusimos dos, la de los fondos de inversión privados y la del artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta a las ganancias de capital. Ignacio Briones dijo que en septiembre del año pasado iban a hacer una propuesta para terminar las exenciones. Como nos cansamos de esperarlo, nosotros hicimos nuestra propuesta y ahora hay un consenso de que hay que terminar con ciertas exenciones. Y obviamente nosotros tenemos la legítima aspiración, porque lo ha mostrado el presidente Biden, el Fondo Monetario, Naciones Unidas, que las grandes fortunas pueden hacer un aporte transitorio en las grandes empresas para ayudar a financiar una renta universal de emergencia. ¿Eso es constitucional que ustedes propongan eso? Bueno, el Tribunal Constitucional acaba de decir que los proyectos de reforma constitucional promovidos por el Congreso son válidos. 7 de 10 ministros del Tribunal Constitucional. A propósito del fallo del tercer retiro, voy a citar a los 7 ministros del Tribunal Constitucional. Acá tenemos una gran jurista como Paulina Bodanovich. Dijeron que deben asumir el gobierno y el Parlamento su rol como colegislador y tienen que colaborar. ¿Cuál es el problema de la discusión entendemos entonces que se terminó la facultad exclusiva del Ejecutivo? En materia de proyectos de ley, el gobierno, por cierto, tiene iniciativa exclusiva. En materia de proyectos de reforma constitucional, Matías, de acuerdo al artículo 127 de la Constitución, la iniciativa la tiene el Congreso y el gobierno. Y lo que nosotros estamos esperando, o sea, ustedes pueden es que el gobierno modificar, por ejemplo, el régimen tributario, eso está bien. Bajo una reforma constitucional y bajo ciertos requisitos, sí. Una trampa. Pero más allá de eso, mira, ¿cuál es el tema de fondo acá? ¿Tú sabes qué facultad exclusiva? El gobierno pero se ha transformado en un comentarista de los proyectos del Congreso. Pero es que obviamente la Paulina Bodanovich ¿por qué el gobierno no presenta un proyecto? Pero Matías, mira, la Paulina dice que cada vez que se quiere reformar algo nos escudamos en la Constitución. Perdón, pero la Constitución es la ley mayor que rige. Pero se puede modificar. Pero Paulina, Isabel, Paulina, mira, vamos a escribir una nueva Constitución. Vamos a empezar Isabel Pla, Paulina Bodanovich, pero Natalia. espérate, vamos a escribir una nueva Como Constitución. no vino Izaguirre, está peleando conmigo. No, saluda al Nico, mándale saludos al Nico. Dele, Isabel. Tienes una gran representante acá. Vamos a empezar a escribir una nueva Constitución. Hay una Constitución vigente que dice que son facultades exclusivas del gobierno de turno, el gobierno de la presidenta Bachelet, que a ti te tocó participar, los gobiernos del presidente Lagos, Frey, Elwin y todo, que materias de seguridad social, facultad exclusiva del Ejecutivo. Proyectos de ley. Bueno, pero es que, Matías, estamos hablando de una reforma constitucional. Claro, lo que pasa es que son tú dos le cosas cambias el distintas. título, tú sabes que hay un camino tramposo. Pero más allá de eso, mira, yo quiero decir una cosa. Paulina, luego Natalia. Yo creo que el tema de los impuestos, lo mencionó Natalia, que se toca el impuesto a los superricos, los royalties, y la primera reacción de la derecha es,
se va a producir un estancamiento de la economía, se va a arrancar la gente de Chile, se van a llevar las inversiones. O sea, viene el cuco, como titularon una columna hoy día Daniel Matamala. Entonces, yo creo que aquí, si queremos dialogar, dialoguemos de verdad, no con eslóganes. Salgámonos un poquito del cuadrado y afrontemos Pero no es eslogan, ya el título del impuesto de los súper ricos no es un Bueno, eslogan. pero yo no se lo puse, yo encuentro que es pésimo, pero es un impuesto que en otros países la gente que tiene esas fortunas, porque aquí no estamos hablando de gente que gane un poquito más, estamos hablando de fortunas superiores a 22 millones de dólares por persona. Entonces aquí no es el que gana un poquito. Y dentro de esas personas en Chile, la cuarta fortuna de Chile es el presidente de la República, que debería ser, entre paréntesis, quien liderara esto y decirle a toda la gente de este club de ricos, como en otros países firmaron incluso para aportar más a sus países, también hacerlo acá. Natalia. A ver, varias cosas. Lo primero, el Tribunal Constitucional no le ha dado luz verde al Congreso para legislar en materia de iniciativa exclusiva. Lo que hizo el Tribunal Constitucional simplemente la semana pasada fue decir, no se acoge a trámite un requerimiento porque no cumple los requisitos formales. Eso fue lo que hizo. No le dio luz verde a nadie, ni al Parlamento en materia de seguridad social, ni en materias tributarias. Eso es lo primero. De hecho, el único fallo que hay dice que el Congreso no tiene facultades en materia de seguridad social, que fue el fallo del año pasado a propósito del con el segundo reto de diciembre. Después, en segundo lugar, decimos es que se está reformando la Constitución con las reformas constitucionales. De acuerdo, pero vamos a ver las materias. Reforma constitucional para establecer un impuesto al patrimonio. ¿Qué parte de la Constitución establece un impuesto al patrimonio que estamos reformando vía una reforma a la Constitución? Ninguna. Ninguna. Reformemos la Constitución para subir el impuesto a primera categoría de las megaempresas a un 30%. ¿En qué parte de la Constitución está la tasa del 27% que hoy día pagan? En ninguna parte. O sea, tú dices que no debiera ser una reforma constitucional. No es una reforma a la Constitución. En el fondo están reformando las leyes a través de reformas constitucionales. ¿Están haciendo trampa, Natalia, a tu juicio? Yo, Matías, lo que creo es que se está ocupando se está eludiendo, tanto que le critican al sector privado que elude, ¿no es cierto?, a través de ciertos vehículos tributarios el pago de impuestos. Yo lo que veo aquí es que el Parlamento ha encontrado un instrumento, ha encontrado un vehículo para eludir el texto permanente de la Constitución que dice que la iniciativa exclusiva tributaria es del presidente de la República vía reformas constitucionales. Y lo encuentro peligroso para cualquier gobierno que estuviera de turno. Porque nuestra tradición constituyente por algo puso la iniciativa exclusiva del presidente en manos del presidente de la República. Esto data de la Constitución del 25, después del 43 y después del año 70 y en el 80 se refuerza. No es una cosa de la Constitución del 80. Y por último, si lo fuera, es lo que dice la Constitución y lo tenemos que respetar si la Constitución está vigente. Vamos a hacer una pausa, muchachos, pero antes... Ya, vamos a dejarle instalado Sí. un par de preguntas. A Matías Walker, ¿Rincón o Yasna Proboste? A Pancho Vidal y a la Paulina, ¿Narváez o Heraldo Muñoz? Y aquí a ustedes le vamos a preguntar, Isabel. Tenía una respuesta asegurada. Pero Isabel. Ya se realista, Isabel Pla. Matei o Lavín. Matei o Lavín para Isabel Pla. Pero antes, nos vamos, les dejo plantear las preguntas, nos vamos a la pausa.